Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Yo Alterno. Hoy estamos aquí con un par de invitados de lujo para tratar un tema pues muy especial. Quizá podría ser hasta un tema controversial. Y nos acompaña hoy el doctor Francisco Santana Lim, psicólogo, escritor, Premio Jalisco de Psicología y bueno, un gran profesional en este ramo. Y también está Pánfilo Contla. Placer. Gran estudioso de varios temas y pues no sé si decirle doctor de medicina tradicional o chamán, ¿se puede decir? Pues chamán, sonaría bien. Chamán. La gente no lo hace. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de dos puntos de vista, desde el lado de un chamán y desde el lado de un psicólogo, ver este tema de las plantas de poder. Las plantas que nos sirven para el desarrollo espiritual, que mucho tiempo han estado presentes en la cultura mexicana y que pues se han hecho parte de la vida de nuestra cultura realmente. Mucha gente, más allá de lo que quieran aceptar y de lo que se maneje, pues le han servido, ¿no? Entonces, tenemos como principal objetivo, al final de cuentas, decíamos que no solo hay un camino para llegar a un objetivo, sino que ahora nos podemos valer de diferentes técnicas, diferentes filosofías, etcétera, para lograr nuestro bienestar, que es todo, ¿verdad? Entonces, me gustaría empezar, Pánfilo, que nos hablaras un poquito de qué son las plantas de poder, cuáles son, qué son estas plantas y cómo las está usando la gente, cómo las ha venido usando a lo largo del tiempo. Bueno, a través de la historia podemos ver que desde el nacimiento de la misma humanidad siempre hay alguna teoría que dice que dentro de la búsqueda de alimento alguien encontró algún fruto, alguna raíz, alguna corteza, alguna hoja que le hizo despertar esa conciencia y aprender más rápido. De hecho, la idea y la teoría es de que primero aprendió a hacer música antes de hablar. Han estado acompañadas a través de todas las épocas de la humanidad en muchos rituales o en mitos que se convirtieron en leyendas. Estos mitos tienen muchas verdades y cuando los comienzas a estudiar, pues tienen mucho sentido. Todas estas plantas tienen activos que trabajan directamente con neurotransmisores o con ciertas sustancias, hormonas o que trabajan en ciertas glándulas o el sistema inmune. Entonces tiene parte de ese ADN que contiene la tierra. Esas son las plantas sagradas y hay miles. Y a través de la historia se han consumido por reyes, por las jerarquías altas. Antes las plantas no se daban a cualquier persona, solamente la jerarquía superior la podía consumir. ¿Con qué fin se les daban las plantas o se han tomado siempre con este mismo fin del desarrollo? Si vemos la historia, por lo general se entregaba para que el líder tuviera más conciencia, tuviera un amor y raíces a su tierra, a su patria, a su pueblo y sirviera como un buen guía. Esa era la idea de las plantas, un hombre de conocimiento, un hombre de conciencia, de empatía, pero de una sabiduría para poder ser el guía que el pueblo esperaba. Sí, mira, aquí me interesa algo porque el punto de vista de la psicología que usa, al igual que y también la psiquiatría, que utilizan medicinas, se sirven de fármacos para curar. ¿Cuál es el punto de vista de la psicología acerca del uso de las plantas de poder o de esta herbolaria, incluso mexicana, para sustituir a estos medicamentos o incluso tratar algún síntoma? Normalmente es de rechazo, o sea, no lo aceptan. La psicología y la psiquiatría no acepta que tú tengas un tratamiento alternativo de plantas para la esquizofrenia, para la bipolaridad. No, sí se ha planteado como una posibilidad, pero no se acepta. Cuando tú haces algún protocolo, tienes que hacer protocolos. Por ejemplo, el caso de los fármacos, cuando tú dices, yo tengo que demostrar mínimo en 3 protocolos que este medicamento sí sirve para eso. ¿Y eso cómo se hace? Se hace un estudio, control,
donde tú dices, este medicamento lo voy a probar en 100 personas durante 6 meses para un problema de riñón. Y voy a tener otras 100 personas a las cuales no les voy a dar el medicamento y están en las mismas condiciones. Y al final vamos a ver si hubo un cambio en estas 100 o no hubo ningún cambio, y entonces debe haber un cambio aún mayor del 33% de los que están en el protocolo, porque se considera que un 33% puede ser el efecto placebo, o sea que nos curamos nosotros por sí mismos. De tal manera que aquí sí desconozco si existen esos protocolos. Tendría que haber algo más serio, que alguien se interesara y dijera, vamos a probar con esta planta de poder durante tanto tiempo para este tipo de padecimientos, y yo creo que así se podría tomar en serio. Lo que yo puedo decir... Con un método científico. Con un método científico. Lo que puedo decir es lo que a mí me han dicho las personas que lo han probado. Yo no puedo decir que haya tenido un protocolo, pero las personas que me han dicho, particularmente personas adictas, me han dicho que cuando han consumido ayahuasca, por ejemplo... Son personas adictas a una droga. Una droga, cocaína, marihuana, otro tipo de drogas. De repente, la experiencia que están teniendo con la ayahuasca, ellos encuentran elementos y factores que provocaron su adicción. Entonces, a partir de ese entendimiento, muchos dejan de ser adictos. O sea, es lo que me han platicado a mí las personas directas. O sea, que no se les puede considerar como drogas, porque sí, de repente la gente las tiene también como drogas, a la ayahuasca, a los hongos y todo esto, ¿no? O sea, como una droga tal, las pone en el mismo barco que un carrito que... Tendríamos que considerar, igual que en los fármacos psiquiátricos, por ejemplo, en el fármaco psiquiátrico tenemos el antidepresivo, el estabilizador, tenemos el antipsicótico, y de ellos solamente el ansiolítico se puede considerar una droga adictiva. El ribotril, el tafil, después de un tiempo de consumo de 6 meses, 1 año, 2, se vuelve adictivo. Y los demás no. En el caso del antipsicótico y los demás, tú dejas de consumirlo y no te causa adicción. Entonces, este en particular, sí. Yo no observo o no he observado que la gente se adicta o al peyote, o a los hongos, o a la ayahuasca. Generalmente no. Sí debe haber sus excepciones, pero en general no lo he observado. Sí, Pánfilo, entonces, digamos, decimos esto, ¿no? La ayahuasca, los hongos alucinógenos, el peyote, ¿tienen algo en similar a esto? ¿Sirven para cosas diferentes? ¿Sirven para atacar, para curar padecimientos en específico? ¿O para qué la gente... ¿Con qué fin la gente podría acceder directamente a esto? ¿Qué es lo que provocan? Déjenme hacer una aclaración, porque al final sabemos que las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades se somatizan de un padecimiento psicológico, ¿no? Que se transforma luego en enfermedades del cuerpo. Entonces, básicamente lo más importante es los pensamientos, principalmente para estar sano. Es algo muy interesante, mira. A través de más de 25 años te puedo decir que en muchos de los casos, gente que tiene problemas, no nada más con ciertas drogas o recreativas o porque problemas de adicción, digamos. De adicciones severas, pero en situaciones con gente que tiene problemas cardíacos, que muchas veces no es un problema cardíaco, es una adicción a ciertas sustancias, porque así me ha pasado. O en ciertas situaciones, tengo el caso de una amiga, tuvo un accidente, chocó y más de 150 fracturas en el cuerpo. Duró como 6 meses postrada en cama y 5 años consumiendo medicamentos analgésicos muy fuertes. Después de un proceso que tuvo, porque interiorizas de una manera muy profunda, descubrió que no tenía problemas ya con su cuerpo. Descubrió que era adicta al medicamento. Y entonces no se le trató por los dolores. La cura se volvió la enfermedad. Sí, se trató por adicción. Y entonces cambió mucho su percepción de lo que eran ciertas situaciones o cómo se manejan clínicamente. No es malo estas sustancias, hongos, psilocibina, peyote. En todo el mundo hay muchos estudios, hay muchos documentales. Ya estudios neurológicos, metabólicos, muy profundos, y los resultados son maravillosos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es respetar
Es como, Y déjame hacer un paréntesis aquí para decir, como ahorita se están descubriendo todos los usos médicos del THC, de la marihuana, ¿puede que esto pase con otras plantas? ya lo hay, Ajá. ya hay medicamentos, hay muchos medicamentos, pero no están legalizados, no están aprobados exactamente, pero sí hay estudios. Entonces, es una guerra comercial, en primer lugar. Es una guerra que no te va a permitir que algo que te va a quitar. Tuve la historia de los tratamientos psiquiátricos. Ayudó mucho, sirve mucho, pero parte de esos tratamientos en todo el mundo hay una lucha legal por ciertas sustancias, prohibirlas porque saben que son adictivas. Entonces, al volverse adictivas, tienes a un comprador de por vida. No, pues la industria farmacéutica es todo un caso, por decirlo menos. En el caso de plantas como la ayahuasca o ciertas sustancias de cierto tipo de psilocibinas, las empresas farmacéuticas más grandes de todo el mundo han tratado de no legalizar, de apropiarse del nombre de origen de estas plantas para comercializarlo, pero no se los han dado. Oye, el otro día vi el marihuanol, el nombre es ese, Dios mío, como un medicamento comercial, ¿no? Ahora, muchos pacientes de tipo psiquiátrico o con psicopatología sí consumen marihuana, o sea, expresado por ellos como un ansiolítico, porque dicen que en la noche, al consumirla, se sienten relajados. O sea, dicen, pero tú en lo personal como profesional no lo tienes. No lo puedo recomendar porque los resultados son diferentes en cada persona. Mientras alguien puede decir, a mí me cayó muy bien, de repente el otro ya generó una adicción y la misma marihuana le puede provocar ansiedad. Entonces, no es tan sencillo como decir, sí te recomiendo eso o no. Pero sí observo que muchas personas dicen que consumen marihuana en la noche para relajarse, para tranquilizarse. Es lo que comentan. Entonces aquí hay un problema porque el psiquiatra, que es el que receta los fármacos, no tiene los elementos para poder decir si está bien o está mal. Él va a tener que decir que está mal porque no conocen. Pero aquí lo que yo diría a la sociedad y al gobierno es que investiguemos. Es decir, antes de criticar y satanizar y denostar, pues yo creo que hay que investigar porque somos muy fáciles para decir, bueno, es muy fácil que alguien se convierta en delincuente o en adicto. Aquí la pregunta no es esa, es más bien por qué se convirtió en eso, cuáles son los factores sociales, familiares, predisponentes genéticos que hacen que alguien tenga eso. Nosotros primero criticamos, señalamos y enjuiciamos en vez de hacer un estudio de por qué pasan las cosas, que es lo que yo diría. Deja preguntar algo que es ¿tú has visto que una enfermedad mental llegue a no tener un tratamiento y que sin embargo que alguna de estas experimentaciones con las plantas de poder pueda ser la solución? Que sea una alternativa ya que va más allá o que la persona necesita otro tipo de cura. Yo digo que lo que sería muy importante es atrevernos. Porque la medicina tiene sus limitaciones. Hay un momento que te dice, bueno, ¿qué pasa cuando tú tienes esquizofrenia? Bueno, pues te van a dar exactamente tus antipsicóticos como de base, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque la persona vuelve a tener crisis aún tomando el tratamiento. Entonces yo considero que en beneficio de la salud, cualquier cosa que podamos probar y experimentar a ver si funciona, vale la pena. Lo importante es la salud. Pánfilo, y a ver, platícanos un poquito para toda la gente que nunca ha experimentado esto. ¿Qué esperamos nosotros en una ceremonia, en un... Bueno, ¿cómo se le llama? ¿Rito, ceremonia? Sí, es un ritual. Es un ritual. Pero la gente tiene muchas expectativas porque tú lees o ves un documental o lees algún artículo y te hablan de las visiones. Un buen porcentaje más de la gente que vive aquí en la ciudad, en cualquier ciudad, no logra el trance de la manera que lo imaginan o lo narran, la experiencia mágica, maravillosa. Y como dice Francisco, no todos son aptos para esto. ¿Por qué? Algunos tienen una sensibilidad bioquímica neuronal diferente y alguien con una dosis muy pequeña va a lograr el éxtasis.
alguien necesita una cantidad mayor. ¿Aquí estamos hablando de qué sustancia? De cualquier sustancia. O sea, de Porque todos estos se llaman enteógenos. enteógenos. Todas estas plantas son, el nombre científico son enteógenos. O sea, ¿qué sería Sí. que ayahuasca? Ayahuasca, peyote, hongos, salvia, el semillo de la virgen. Son similares, entonces tienen una conexión. Todos cambian, la molécula es la misma, nada más un átomo es el que se mueve. Entonces la experiencia te lleva, básicamente es parte de lo que crea el ADN. Entonces son llaves que te abren toda esa memoria genética, si lo vemos desde este punto de vista. Entonces, si hablamos de vidas pasadas, estamos hablando de la memoria de algún ancestro tuyo de hace 1000 años, de hace 500 años, que de alguna manera está guardado en tu ADN y conectado en un área de una red neuronal. Esa red sináptica está oculta hasta que la abres. Y la gente dice, son vidas pasadas. El budismo, el antiguo cristianismo decía vidas pasadas. Pero si estudias la genética te dice es memoria. Ujú. Y nosotros somos los depositarios de miles de ancestros. Y cada uno de ellos la dejó guardada aquí. Entonces tú eres un portador de sabiduría milenaria. Todos. Toda esta, Francisco, cosmovisión o visión mágica del mundo o del universo, ¿lo niega la ciencia de alguna manera? Sí, porque la ciencia, bueno, desde luego tiene la obligación de responder a cosas bien hechas, a cosas comprobables, pero como decía Pánfilo, también muchas veces hay intereses personales y esos intereses personales mueven las cosas hacia un sector, hacia otro. ¿Qué pasa con la ciencia? La ciencia, por ejemplo, busca el origen del universo, la creación del universo, y entonces forma una teoría que es la teoría del Big Bang, que es una teoría que tiene muchas comprobaciones, pero no todas. ¿Y qué sucede? ¿Y por qué busca la creación? Porque como venimos de un concepto religioso de que hay una creación que tal vez nunca hubo, pero el concepto religioso a mí como científico me influye también para buscar la creación. Y entonces yo, por lo tanto, explico que hay un punto de singularidad donde partículas muchísimo muy pequeñas se concentraron a un grado tal de que causaron una gran presión y de ahí viene la explosión que a un científico se le ocurrió decir el Big Bang. Pero yo planteo, digo, tal vez eso no es más que un fenómeno dentro de otros fenómenos. Entonces todo es muy relativo. Ese concepto de creación es relativo y está sujeto a nuestra historia. Si no tuviéramos esta historia, nunca buscaríamos ese concepto. Más bien podríamos decir, la materia siempre estuvo. Nunca hubo más que siempre estuvo. Lo que hay es formación. Quizás esa también sea una visión mágica. Sí, también. Que se da por... Sí. Y vamos a hablar en un lenguaje más metafórico, sin dejar de lado la ciencia. Vamos a suponerlo de esta manera. Se crea el universo, Dios lo crea. Y al crearlos, crea sustancia A, sustancia B, sustancia C. Y mezcla sustancia A con B. El resultado da AB, pero no es un buen resultado. Entonces mezcla C con AB y tal vez resulta mejor. Vamos a verlo de esta manera. Dios es una especie de alquimista. Dios es una especie de científico que entre acierto y error termina creando, ¿sí?, toda esta cosmogonía y toda esta cosmovisión etérea que existe, pero al mismo tiempo no es real, porque si tú ves la parte atómica de cualquier universo, es 90% vacío. Si lo vemos desde la parte física, somos una ilusión, pero somos tangibles. Y de ahí, por ejemplo, los preceptos tecnológicos para los celulares, las tabletas, las computadoras, los carros. ¿Cómo se divide el genoma? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cómo son tus padres y tus abuelos? Tú eres el hijo, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 nonos, 128 chostos. Es lo mismo la manera en que se divide. Entonces, ese precepto genético sigue siendo un organismo. Sí, es un ser orgánico vivo. O sea, Dios sigue siendo científico. Claro. Por eso digo, con ciencia. La gente Mira. muchas veces para experimentar el consumo
de plantas, llámese peyote, hongo. Quiero separar la marihuana porque yo no la recomiendo definitivamente, a menos que sea pomitos, otra cosa que sirve, pero vayan a los anexos y se darán cuenta de que la marihuana no es así tan buena ni... Es que quiero separar la marihuana porque me parece que es adictiva en algunos casos. Pero el peyote, el hongo, la ayahuasca, no sé si me falte alguno, o sea, debe haber muchos. No son adictivos normalmente, pero sí noto en las personas... Son recreativos, ¿no? Más bien. No es algo que pero noto en las personas miedo. O sea, sí, cuando no están metidas en un determinado círculo, sí noto que hay miedo. Y una de las cosas por las que tienen miedo es a que se vuelvan adictos, porque les he preguntado cuáles son sus miedos. Y el otro es a perder el control. Es interesante esas dos partes. Para nosotros perder el control es fatal. O sea, es lo último que quisiéramos. Y muchas veces en experiencias de este tipo, pues empiezas por perder el control, exactamente. Así es. Pero es que también está esta situación de la mala manera de cómo lo aprende. Lo que es el conocimiento es algo que tú puedes entender y comprobar. Pero hay gente que vive de creencias y estas creencias las enseñan mal aprendidas. Entonces tiene un mal estudiante que puede ser una mejor persona, puede tener los mejores sentimientos, los mejores deseos, pero tiene un mal conocimiento que él no sabe que es un mal conocimiento. Vamos a decir, es pseudociencia, pseudoconocimiento. Y algo que puede ser muy bueno se vuelve algo terrible. Castaneda, Jacobo Greenberg, María Sabina, es un tipo de... hace también, escuché este término de humanismo mexicano. ¿Ustedes creen que esta cuestión de las plantas puede ser una propuesta mexicana para la salud espiritual o si tiene que ver con la salud totalmente? En México hay una tradición de consumo de plantas desde la misma creación de las culturas mexicanas, de todas las tradiciones. Ellos para iniciarse consumían ciertas sustancias y no lo hacían con mucho respeto y lo hacían con mucho sentido. Los incas, todos ellos siempre lo han consumido, inclusive personajes que nosotros conocemos de la historia lo hacían y lo compartían, porque son experiencias que te dan saltos cuánticos de conocimiento, si buscas sabiduría. Pero si no lo entiendes de esa manera, entonces esa tradición se va a perder. El consumo de ciertas plantas. Yo, por ejemplo, Carlos Castañeda, me gustan sus libros, pero parecen más novelas. Cuando tú trabajas con las plantas, ya después de tanto tiempo, descubres la parte novelesca de Castañeda. Claro, es poema lo que él escribe. Me gustan. Pero su maestro, cuando detecta que tiene problemas severos psicológicos, lo echa fuera del grupo, porque hace cosas que en el libro narra como historias, pero en su realidad experiencial hizo cosas que no puedes permitir. ¿Sí me explicó? Entonces, comercialmente se volvió tuvo buen vendedor en el momento y en español, que nadie lo hacía, y hablar de cosas que nadie hablaba en ese tiempo. Pero son situaciones que cuando tú trabajas con las plantas puedes detectar quién de verdad es un verdadero conocedor de ciertas sustancias y cómo funciona. Ahora otra cosa, como en la terapia, no funciona nada más la planta, sino es toda una actitud del ser humano o sea, no crees que podría tomar ayahuasca y ya te aliviaste o tomar alguna medicina. Sí. Tienes tú que adoptar una postura ante la vida, modificar hábitos. Tal vez rescatar de la experiencia lo más importante para ti, para que al paso de los días y las semanas pues no se te olvide, porque el cielo no se toma por asalto. Aunque tomes lo que tomes, si tú no tienes un proceso evolutivo, exacto, no va a quedar en gran cosa. O sea, la planta tal vez te muestre este aspecto que no conoces, sí, pero si tú no haces ese salto, tú vas a regresar a donde estabas, consumas planta o no consumas, vas a regresar aquí, porque ese era tu estado evolutivo. Entonces eso que dices es importante de acompañarlo, de decir, esto que descubrí en la experiencia me va a servir para cambiar este comportamiento, para haber entendido que esto fue un factor para que yo haga tal o cual cosa. Entonces debe ser un proceso muy terapéutico y no es nada más una experiencia ni mágica ni mística,
Para mí es algo que debe ser como muy útil. Lo que dice Francisco, en mi caso, es muy cierto, porque puedes tener una experiencia que te da mucha información, pero si no llevas un buen camino, Si no procesas esa información, yo les recomiendo después de esto, ve con un buen nutriólogo, ve con un buen psicólogo de mente abierta y que entienda los procesos bioquímicos de este tipo de sustancias, porque al final son bioquímicos en tu química neuronal y tu metabolismo. Entonces va a modificar. Todas estas moléculas modifican, regulan. Cuando hablamos de regular, es que sustancias que están fuera de su estado, de su balance normal, las vuelve a posicionar. Tu glucosa, tu colesterol lo limpia. Pero si no llevas una buena alimentación, en poco tiempo vuelves esas condiciones. Si no llevas un buen estilo de vida, entonces tu salud mental vuelve al punto de inicio, como decía Francisco. podemos hablar de que esto tiene que salir forzosamente para que haya una evolución. O sea, no te puedes quedar ahí mismo porque entonces no sirve de nada. Fíjate que hay algo bien interesante. Este tipo de experiencias en mentes con personas culturalmente muy amplias o también artistas con muchas virtudes es un detonante increíble, o inclusive personas que no sabían que tenían habilidades psicológicas o artísticas las descubren, y no es otra cosa más que la herencia genética que de alguna manera ya la tienes predispuesta, solo estás recordando habilidades que te fueron depositadas desde que naciste, no es milagrería. A ver, dos preguntas. Una, ¿hay una edad para las plantas, para esos tratamientos? Igual que, no sé, se le puede dar cierta medicina a cierto tipo de edades. Y la otra, ¿es para todos? No es para todos, se puede dar en cualquier edad, pero también debes estar de alguna manera listo, o alguien que te va a acompañar puede saber si eres apto para tomarla. No es para todos. O sea, si hay una preparación, hay un... Claro. Y también sucede que, por ejemplo, en trastornos psiquiátricos yo no lo recomendaría, No. porque tenemos un resultado impredecible. No sabemos, porque aquí no es de decir que la persona que tiene bipolaridad va a encontrar de repente las respuestas. No, quién sabe si lo que encuentra es una crisis. Y entonces yo creo que ahí la persona que administra esto está como muy consciente de decir, a ver, tú no eres apto porque no tenemos resultado de qué va a pasar con todo esto, ¿verdad? O sea, lo mismo puede pasar algo maravilloso que algo pésimo. Entonces no es recomendable para personas, desde luego, que tengan un diagnóstico psiquiátrico. Ya es algo que debe ser muy personal. O sea, entonces diríamos que, como en el caso de la psicología positiva que hemos estado citando en algunos programas, esto es para un florecimiento del ser humano, no para una cura cuando tienes un padecimiento psiquiátrico. O sea, si traes una bipolaridad, no es una medicina que te vaya a curar. No, porque más bien es para... Como decía Pánfilo, esto no es para todos. ¿Quién sabe si yo con bipolaridad esto me detone algo que va a ser un problemón? No, y como no hay esa seguridad, a lo mejor el buscador, el que anda inquieto, el que está sufriendo, el que tiene otra historia, a lo mejor le viene bien. O sea, que necesita encontrar cosas nuevas, explorar, ¿no? Pero lo que decía Pánfilo es así, no es para todos, y el proceso metabólico va a funcionar muy distinto en cada persona. Muy bien. Entonces como que debe ser de mucha precaución. Doctor, ¿y tú recomendarías una experiencia de estas alguna vez, al menos una vez en la vida, digamos? Para quien tiene curiosidad, sí, pero más recomendaría que las universidades y el propio gobierno hicieran estudios, o sea, invitaran a las personas a probar. Oigan, vamos a probar a ver cuál es el resultado de esto, en vez de simplemente negar. No nos conviene hacer eso porque finalmente la población lo va a consumir. Así no es más bien decir, bueno, si ya esto está, pues vengan, si vamos viendo a ver cómo funciona, hacemos un estudio serio y damos los resultados. Y si funciona, señores, pues esto funciona para esto, esto y esto, y para esto y esto no. Yo eso recomendaría, que en vez de siempre hacer a un lado y decir que algo no sirve, había que primero probarlo. Yo sí diría que investiguemos. Pánfilo, últimamente hablando con diversos
me he encontrado últimamente con mucha gente que anda buscando respuestas y a veces ya la realidad o lo tradicional no ofrece estas respuestas. Entonces siempre de repente esto de los chamanes, de experimentar una ceremonia, de esto, pues están deseosos de saber cómo poder accesar a una experiencia de estas con gente confiable. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué hay que ver? ¿Cuáles son los puntos principales que uno tiene que observar? ¿De qué se trata? ¿Cómo puede uno accesar a esto? Para poder tener una experiencia que sea enriquecedora, porque la gente maneja mucho lo que es el folclore de boca en boca. La gente piensa que un chamán es una especie de brujo, que un chamán es una especie de mago. Si vemos lo que era el chamán, el término se acuñó para un doctorado, para una universidad muy prestigiada, de un antropólogo, allá por los años 20. Eran de la Tunguska siberiana, la parte norte de Rusia, que es ahí donde están los chamanes. No es mexicano, no de América. Es ruso. Salían cada 2-3 años y de haber vivido en el bosque aislados, de repente ya no recordaban palabras, cantaban. Entonces la gente los consideraba sagrados y se curaban. Pero para ellos era un hombre de sabiduría. Se fue al África Central y encontró también otro tipo de personajes que no cantaban como ellos, pero bailaban o hacían ciertos rituales, ya sea físicos o psicológicos o cantos, y la gente se curaba. Pero era un hombre de conocimiento y de sabiduría. Se va a Europa Central y también lo encuentra. Estaba en Pucallpa y en Iquitos, en la selva peruana amazónica. Y entonces pide a la universidad que le autoricen el término chamán para definir el hombre sabio de cada una de estas culturas. ¿Sabio santo? Sabio sagrado. Porque cuando hablamos de chamanismo, el chamanismo tiene que ver con las tradiciones antiguas, no con la religión. Si tú hablas de chakras, no es chamanismo. Si hablas de ángeles y demonios, no es chamanismo, eso es religión. El chamanismo son las tradiciones y las culturas previas a la religión. Cuando había ese vínculo entre las culturas ancestrales. Sí, cuando había vínculo entre el agua, la tierra, la gente, los animales, porque eran parte importante del sistema. No podías dañarlos porque te dañamos a ti, porque así crecieron estos pueblos. Entonces el término chamán para esta persona es un científico, es un hombre de sabiduría, es un abogado, es un psicólogo, es un médico de las tradiciones antiguas. Pero el término chamán en la Tunguska se les llamaba chamanes porque decían está loco, está enfermo, está ido. O sea, el término chamán estaba en otra dimensión. En otra dimensión. Ibas a Catemaco, Veracruz, un pueblo hermoso. Antes todos eran brujos, ahora son chamanes. Van con la moda. ¿Y cómo escoger a un chamán o dónde encontrarlo? Es curioso, pero bueno, hay mucha gente muy poderosa en el medio artístico, en el medio comercial, industrial, empresarial, y vamos a decirlo, son chamanes. Son gente con mucha preparación académica, con doctorados, posgrados, niveles muy altos de conocimiento, pero también conocen el manejo de las plantas y las sustancias y los activos que contienen. Entonces, un buen chamán debe entender de biología, de genética, de anatomía, de historia, filosofía, psicología, no de religión. Un chamán no te va a hablar de las 4 verdades del Buda. Un chamán no te va a hablar de cristianismo, de budismo. Te va a hablar de tu vida. Te va a hablar del porqué de las cosas, cómo han cambiado a través de la historia. Ese es un buen chamán. Pero actualmente la gente relaciona y te habla de cristianismo y te habla de chakras al mismo tiempo. O sea, de todo sincretismos. No, sincretismos que no tienen que ver. Ken Wilber es un escritor, psicólogo, psiquiatra muy reconocido, pero también trabaja con plantas. Y él hace una referencia. Si no tuviera más de 30 años de experiencia en el campo clínico, con pacientes,
tratamientos y no conociera la parte mística, dice, no entendería todos estos conceptos, entonces yo te hablaría de Dios. Ujú. ¿Sí? Bueno, por lo que vemos, el chamán es más científico de lo que Sí, pero está conectado. normalmente creemos, Sí. porque pareciera un hombre de creencias mágicas, pero por lo que tú dices, es una persona preparada Sí. que sabe para qué sirven las cosas y el efecto que Si tienen. lo vemos de esa manera, un buen médico es un buen chamán dentro de sus conceptos. Un buen psicólogo, un buen psiquiatra, un buen artista. Bueno, yo, por ejemplo, tú, Francisco, utilizas diferentes técnicas también, no te centras solamente en la psicología, no haces otro tipo de cosas para lograr una salud integral. Sí, no es práctico, aunque en la escuela siempre te enseñan que tomes una corriente de psicología, en la realidad eso no es práctico. Tienes que a veces, dependiendo la situación, utilizas No es suficiente, digamos. No, utilizas algo cognitivo-conductual, pero a veces cuando te llega alguien y te platica lo que estamos platicando hoy en el programa, pues tienes que saber para orientar, para ayudar, para que la persona se sienta comprendido. De otra manera, si no entiendes eso, pues le vas a querer dar un enfoque que no es el ideal. Entonces yo creo que un psicólogo, un terapeuta, tiene que conocer todo esto, tiene que tener un criterio amplio de todas las áreas. Y si la gente quisiera tener una experiencia de este tipo, con algún tipo de antiógeno o una planta de poder, ¿dónde podría encontrar? No es ilegal. Sí es. Sí es No ilegal. no es legal. En ninguna parte del mundo es legal. Ajá. Y ¿Estás haciendo algo ilegal cuando vas a una ceremonia? pues vamos a decirlo de esa manera. Dios. Pero, por ejemplo, en Perú es patrimonio nacional. Pero, por ejemplo, en Venezuela también se da ayahuasca, por ejemplo, pero ahí está prohibido. Sí, pero vamos a decir, no se trafican toneladas de ayahuasca, ¿no? No es como otro, no, o sea, No, es igual como es otro tipo de ilegalidad. el peyote. Dentro de las tradiciones del peyote, tú ves a través de la historia y, por ejemplo, nosotros admiramos mucho los personajes de nuestra historia, porque México es un país donde se buscan ídolos, íconos, de la manera que se educa el pueblo. Esa es la parte de puedes ver y aquí hay héroes. Pero si ves la parte de atrás, tú ves a Maximiliano cuando lo detuvieron, traía su pipa donde fumaba opio. Y de alguna manera, pues ciertos personajes fueron sus maestros. Y estamos hablando de héroes nacionales. ¿Por qué? Porque ellos creían mucho en los espíritus y de alguna manera conectaban con los espíritus a través de sustancias. Nuestra constitución está fundamentada por términos de alguna logia. Los primeros 10 artículos de nuestra constitución son los fundamentos de una de las logias que fundaron la Ciudad de México, Guadalajara, Washington, Estados Unidos, lo que es Colombia. No es un secreto ya, pero de alguna manera se esconde todo ese conocimiento, pero es real. Imagínate en trance a Valentín Gómez Farías, imagínate a Francisco de Madero, que decían que era espiritista. Traía su maletita, pero traías maíz, traía sus cartas y traía sus huesos. Pero era médico también, además de abogado. Pero él creía en los espíritus. Juárez hablaba con los espíritus. Bueno, son otro tipo de conocimientos que se han ido prohibiendo o sea, ocultando o prejuiciando, ¿no? Pero sí. También en un momento dado, por ejemplo, está el libro del I Ching, sí, que también es un oráculo que usan los budistas, sí. Y que, pues... Imagínate, Juárez, de 1.37 de estatura, en trance, haciendo sus rituales de 14 horas aquí en el Panteón de Belén. No me digas eso, qué bueno. Sí, con, no sé, cualquiera de estos hombres de quienes crearon nuestra historia. Imagínatelos ahí. Bueno, no tiene nada de malo, 14 horas de trance, pero regresaban y fueron los que cambiaron la historia. Sin embargo, esa era su vida personal, que a través de todo este tiempo que ha transcurrido se ha ocultado y se niega. El símbolo del águila juarista, ¿por qué lo tenía como símbolo? Para él tenía mucho sentido. El águila, que representa el cielo,
y la serpiente que representa el mundo terrenal. Y ahora lo traía un partido que no profesa ni la filosofía, ni tampoco lo entiende. Entonces, La apropiación ahí de los antes sí, para manipulación. y eso para ellos tenía sentido y la manera que creaban todo lo que hacían tenía fundamentos. Pues al final la historia humana y el hombre es un ser, la humanidad es un ser que cambia. Podríamos dejar tu dato para que la Claro gente que sí. se ponga en contacto. Pues yo soy Pánfilo Contla. Y no nada más trabajo con estas cosas, sino también hay respiración, meditación, pero sin dogma. O sea, Así como en mindfulness. eso es a lo que queremos llegar después de todo. También es un conocimiento científico, Claro. aunque no es un conocimiento tan popular o tan Yo lo diría de esta como el manera. cristianismo u otras cosas que son muy aceptadas. Mira, yo te lo diría de esta manera. Cuando tú trabajas la parte espiritual sin dogma, puede tomarlo un yoruba, puede tomarlo un cristiano, puede tomarlo un musulmán, porque no estás atentando contra sus creencias, pero le estás dando herramientas que lo pueden ayudar a crecer. Si tú entiendes toda esta situación, la parte mística, la parte espiritual es muy profunda, pero sin manipulación. Entonces la persona se va encontrando, va aprendiendo, va creciendo, pero lo mejor, va respetando a los demás y va siendo incluyente. Porque sí te ayuda mucho, porque al final Que es para ser más universal. no nada más tomando plantas logras el crecimiento espiritual. Hay muchas tecnologías que te pueden ayudar a crecer y a tener el mismo contacto, porque al final, cuando tú logras que tu cuerpo genere todas esas sustancias, se vuelve muy fácil la conexión. Dicen que el DMT está en la sangre, ¿no? Sí, es Que es la la forma hormona activa de... que genera todos los neurotransmisores y depende el órgano o sistema en el que se aloje, son las sustancias que generan. Si tú tienes mucha adrenalina, cortisona, noracortisona, que te deprimes, que te fácilmente pierdes el control, entonces si el DMT llegas a respirar de tal manera que generas esta sustancia de manera natural, cuando entra en el torrente sanguíneo y en el cerebro, obliga a que el cerebro genere sustancias que contrarrestan los efectos de estas sustancias, porque no son malas. Todo necesita un equilibrio. Entonces, este tipo de la dimetiltriptamina se encarga de generar estos neurotransmisores que regulan tu metabolismo. Entonces, no es lo que te decía, milagrería, es bioquímica. ¿Con qué cerrarías, Francisco, como profesional de la salud, para un consejo o tu punto de vista profesional? Bueno, que esto lo tenemos en puerta y que no podemos negar que existe un fenómeno y una curiosidad sobre el consumo de las plantas de poder. A eso me refería yo, que es mejor conocerlas, que las universidades y el gobierno se interesen en hacer experimentos, en pruebas, en invitar a la población y no siempre dejar que la gente haga las cosas siempre a escondidas porque tú no quieres aceptar lo que es una realidad. Entonces yo sugeriría que abramos las puertas, que platiquemos de esto y a ver qué sucede. Ya veremos los resultados. Eso sería yo Eso que dice Francisco es algo muy importante. Hace un año todavía, hace 2 años, yo iba a dar conferencias a ciertas universidades sobre plantas. No decían, yo nunca les hablé de cómo tomarlas, ni qué efectos, no. Pero al hablar de las plantas, y como lo estamos haciendo ahora, de repente veías a los estudiantes, el auditorio lleno y algunos muy ajenos. Pero cuando comienzas a hablar de la sintomatología y la fenomenología de la experiencia, de los daños que te puede causar si no tienes la guía o no sabes lo que estás tomando, el riesgo es fuerte, es grave. Entonces, cuando hablas de los daños, de lo que puede pasar, entonces los estudiantes hacían esto, volteaban a ver. Ya no estaban ajenos. Entonces yo no necesitaba preguntar o ser un mago o un vidente. Ya podía ver quién había consumido cosas, porque los estudiantes consumen muchas sustancias que los padres no tienen idea. Y te estoy hablando de universidades desde las del gobierno y las privadas y las más caras. Entonces es el mismo fenómeno. O comienzan a voltear y a ver quién de ustedes tiene daños por consumir, no sé,
pasiflora o esta, la que le llaman la trompeta del muerto, la ¿Floripondio? floripondio, porque es muy común, entre otras. Pues, oye, Y se lo toman así. y comenzaban a hablar de que mi amigo quedó así, mi amigo ya no volvió, quedó en coma o murió. Hay una realidad detrás de todas estas mentiras, tanto el Estado como la sociedad que niega. Romantiza de pronto, ¿no? Sí, El uso recreativo. El uso muy recreativo común. de las sustancias. Las fiestas, rape. Y todas ese tipo de fiestas es donde más se consume y es donde la gente queda con muchos daños. No la gente, los jóvenes, a veces niños, y más en las universidades donde hay ingresos económicos altos de la familia. Es más fácil para un niño de familia de buena posición conseguir ciertas sustancias que una persona de estrato humilde, porque no tiene los recursos. Ok, pero al final las plantas son positivas, ¿no? Sí, cuando les empiezas a hablar y explicar, la gente y ellos mismos comienzan a cambiar su percepción. Y para eso las universidades me pedían que les hablara de las plantas y lo que pueden sentir o pensar. No, yo les hablaba de los riesgos y del respeto que se les debe tener. Porque cuando decimos que no todos son aptos, eso es algo muy O importante. sea, es muy diferente tomar una planta o no en una ceremonia, en un ritual con un chamán, hacerlo solo, con uso recreativo. Eso no es Lo leyeron en recomendable. internet, lo leyeron en algún artículo, que si tomas esto vas a ver a Dios, vas a ver que los ángeles, que los demonios. Es ahí donde está la mala información. Pues muy bien. Me sorprende cuánta información hay acerca de esto. Y pues la invitación, como dice el doctor Santana, que pues hay que hacerlo con responsabilidad, hay que buscar información, Sí. no contra lo que se piensa, no es algo superficial, No. sino es algo que puede tener muy importante para nosotros, para nuestro desarrollo, pero también puede tener un alto riesgo Sí. si no lo Sí, sabemos manejar. Y no es para todos. Decía mi amigo de los Tucanes de Tijuana que el que no conozca, que no le entre. Eso es cierto. Porque no es para todos. Sí, no es para todos. Pues les agradezco mucho esta charla. Fue muy... gracias. Bueno, Y no sé, pues, Y a todo el auditorio, gracias también. gracias. Esperemos que esto... Y un honor. El gusto de volverte a ver. Y al No, también. Y bueno, La productora, gracias. nuestra productora, gracias. Pues bueno, este es su programa Yo Alterno. Esperemos les sirva este programa y seguiremos con más temas de este tipo y de otras muchas informaciones para ustedes, para el desarrollo personal. Muchas gracias.